Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la quinta sesión de la Mesa Frontera Tecnológica en el marco de la iniciativa Desafío Forestal para un Chile Sustentable de la Comisión Desafío del Futuro del Senado. Bueno, a modo de introducción, para quienes se vienen integrando a la mesa como panelistas permanentes o a nuestros invitados, la Mesa de Tecnología tiene como finalidad abordar problemáticas de brecha que enfrenta el sector forestal, que están relacionadas con procesos de innovación o implementación de tecnología en los distintos ámbitos del sector. Como mesa buscamos poder determinar las innovaciones que son o pudiesen ser relevantes en los distintos procesos industriales, forestales, teniendo obviamente el foco en la sustentabilidad del país. Hoy día tendremos 4 expositores y contaremos probablemente con la presencia del señor Guido Girardi. Pero por mientras pasaremos a la primera exposición. Nos expone Francisco Vergara, él es doctor en Ciencias Forestales y académico de la Universidad del Biobío. Francisco, te doy paso eso. Antes que se me olvidó una cosita, antes que Francisco parta, a los expositores que están presentes y a los demás, recordar que vamos a tratar de mantener el largo de las exposiciones entre 10 y 12 minutos. Yo les voy a recordar cuando les queden unos 2 minutos de exposición para básicamente permitir un mayor tiempo en la ronda de preguntas, ya que tenemos 4 expositores hoy día y no 3. Eso, puedes partir, Francisco, gracias. Mariela, bueno. disculpa Francisco que te interrumpa, un segundito solamente. Mariela puso en el chat de la reunión Zoom el link a nuestro tablero Jamboard. Yo lo volví a copiar para quienes se integraron recién a la sesión, para poder ir sintetizando de manera escrita las posibles propuestas, planes a seguir, etcétera, que vayan surgiendo de la sesión. Gracias. Disculpen, se me había olvidado. Gracias, Camila. Bueno, gracias por la invitación. En realidad es bien atractivo, digamos, finalmente como académico conectarse de una manera como esta con la futura creación de políticas públicas. En verdad, si la ciencia no es para eso, ¿para qué lo es, digamos? Entonces, esta instancia es muy atractiva. El tema es muy amplio, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero bueno, también voy a tener que comerme muchas cosas que son muy importantes. Entonces, como título puse Estado de la Innovación en Áreas de Acerrío y Secado, que es un título bastante también sintético. Entonces, lo que yo quiero hoy día en esta presentación abordar, ¿cierto? Es, y de allí derivar un montón de cosas que son las técnicas más comunes de acerrío, ¿cierto? Que nosotros llamamos la Academia de Acerrío Masivo y Cualitativo. Cuáles son las brechas que existen a propósito de estas dos técnicas. Se generan un montón de brechas en la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Algunas oportunidades que yo veo en la creación de valor para las pequeñas y medianas empresas, así como también para las grandes, ¿cierto? Y finalmente algún pequeño resumen de cuáles son las brechas tecnológicas, que son muchas, pero yo las quise resumir por el tiempo que tengo. Bueno, nosotros técnicamente definimos acerrío masivo, ¿cierto? Aquel donde nosotros cortamos trozos que provienen de bosques plantados, ¿cierto? O de bosques relativamente homogéneos. Este proceso de acerrío se realiza clasificando los trozos, ¿cierto? Donde se aplican programas de corte o planes de corte o recetas, también llamados en alguna parte, que privilegian, ¿cierto?, la aplicación de un programa de corte a un gran número de trozos, ¿cierto? Lo cual significa que voy a producir un gran volumen, ¿cierto? Voy a tener una gran productividad en los aserraderos. ¿Ya? Pero esto me obliga a tener una tecnología bastante alta, y esta tecnología es común en las grandes compañías, en los grandes aserraderos de las grandes empresas forestales. ¿Ya? El trozo esencialmente se segmenta, ¿cierto?, de una manera simétrica, ¿cierto? Y después se gira a 180 grados y esa semibase que se genera, o que ustedes ven en la parte inferior izquierda, se secciona con las sierras. Muy por el otro lado, ¿cierto? En otro mundo existe el acerrío cualitativo, donde cortamos maderas que provienen de bosques heterogéneos, o maderas nativas o frondosas, ¿cierto? Donde los árboles, ¿cierto?, tienen un mayor valor y tienen un crecimiento heterogéneo, y por lo tanto no se pueden cortar en forma simétrica. Y yo debo ir esquivando los defectos, la sierra y el trozo se va moviendo en diferentes posiciones para ir sacando lo mejor del trozo, es decir, voy cortando desde afuera hacia adentro. Este tipo de acerrío, ¿cierto?, no necesita clasificación de trozos, ¿cierto? Se corta cada
cada individuo trozo a trozo, lo cual involucra una baja productividad, ¿cierto? Pero se obtiene mucho valor, se rescata valor. Este es el proceso clásico, ¿cierto? En las pymes, ¿ya? Donde voy obteniendo, ¿cierto? Sin clasificar los trozos, ¿cierto? Piezas de madera, y voy girando el trozo y seccionándolo para obtener las maderas que yo busco, ¿ya? ¿Qué es lo que genera esto, cierto? Genera dos mundos muy diferentes, ¿ya? Entonces, reconozcamos que la industria forestal, ¿cierto? En Chile, ¿cierto? Es un modelo, a mi gusto, exitoso, pero es una industria concentrada, ¿cierto? En las grandes compañías que están muy integradas, que son muy eficientes y muy productivas. Ellos tienen desde la plantación, desde los viveros, hasta la comercialización en cadenas de abastecimiento que son muy eficientes, ¿cierto? Y que están altamente tecnificadas, ¿ya? El mundo cambia, ¿cierto? Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Que procesan madera y cultivan bosques. Ellas son bastante heterogéneas, bastante ineficientes aún, ¿cierto? Y no tienen la integración que tienen las grandes compañías, ¿ya? Sin embargo, en este último tiempo las pymes han tomado un valor bastante importante y han producido la mitad del total de producción de madera cerrada en Chile, lo cual le empieza a dar una gran importancia a ellas, ¿ya? Pero hay un gran acuerdo de que el abastecimiento de madera para estas compañías es bastante débil y es un talón de Aquiles porque no permite una sustentabilidad social y económica de ellas. Entonces, el tema del abastecimiento es un problema central en este tipo de compañías pequeñas y medianas de acerrín, ¿ya? ¿Cuáles son las brechas que yo veo en este aspecto? Bueno, pienso que la política pública está un poco débil ahí. Pienso que CONAF no ha tomado el rol que debe tomar en desincentivar o incentivar las plantaciones para este tipo de compañías o pequeñas y medianos aserraderos, ¿cierto? Pero existen afortunadamente políticas exitosas, ¿cierto? En la Columbia Británica y en los países escandinavos, ¿cierto? Donde el servicio forestal, ¿cierto? Ha tomado un rol importante en las licitaciones de madera que crece en bosques públicos y también fortaleciendo, ¿cierto? La asociatividad entre las pequeñas y medianas compañías para abordar el problema de abastecimiento de una manera más potente, más fuerte. Casos exitosos en Nueva Zelanda, en Suecia, en Finlandia, ¿cierto? Donde los pequeños y medianos propietarios y los pequeños y medianos aserraderos se asocian y tienen un poder bastante más grande en el mercado, ¿cierto? De compra de trozos y en la venta de productos forestales. Entonces, hay experiencias exitosas, ¿cierto? Que pueden ser implementadas en Chile, manteniendo las proporciones, por supuesto, ¿cierto? Para corregir estas asimetrías en el abastecimiento, ¿ya? Pero también no hay conocimiento científico para abordar estos problemas económicos, ¿cierto? Nosotros en la academia no hemos investigado estos temas, ¿cierto? Que son técnicos económicos para decir cuán importante o cuáles son los mecanismos que hay que crear para fortalecer el abastecimiento, ¿ya? Eso es en términos de abastecimiento. Si miramos en términos de la creación de valor, recordando un poco que el árbol, ¿cierto? Tiene diferentes secciones que nos entregan maderas con bastantes pocos defectos, maderas libres de defectos que se generan en los bordes de los trozos, ¿cierto? Cuando hablamos de trozos de crecimiento con manejo forestal. Después tenemos una zona intermedia donde empiezan a aparecer algunos nudos y una zona central donde tenemos bastantes nudos muertos, que es la parte central del primer crecimiento del árbol. Estas zonas, ¿cierto?, caracterizan la madera cerrada y nos permiten, ¿cierto?, definir cuál es el negocio de cada uno de estos actores, ¿ya? Si nosotros miramos las grandes compañías forestales, ellos son compañías que son muy focalizadas en la producción y en la materia prima. Ellos tienen bosques muy manejados, de alta productividad y por lo tanto pueden ser altamente eficientes y pueden producir a altas tasas y a bajos costos. El enfoque de ellos esencialmente es en la producción y en el buen uso de las materias primas. Sus mercados son extranjeros, la cantidad de producción es enorme, producen grandes lotes y se focalizan en mercados foráneos. En cambio, las pymes, ¿cierto? A veces se meten en estos negocios, se meten en el negocio de las grandes y a veces no. Entonces, para ellos, ¿cierto? Dada su flexibilidad, dada la capacidad que tienen de reconfigurarse, ellos se pueden beneficiar de su flexibilidad y versatilidad. Entonces, la sugerencia es para ellos focalizarse en mercados más pequeños, en maderas más largas, mercados nichos,
cosas que no pueden hacer las grandes y cosas que ellos pueden hacer a una mejor capacidad, ¿cierto?, para abordar productos de mayor valor. Entonces, esta diferenciación tiene que ser abordada por las pequeñas y medianas, ¿cierto?, porque las grandes ya tienen abordado los grandes mercados, ¿cierto?, y las pequeñas no son capaces de llegar a esos mercados, a menos que exista lo que mencionamos anteriormente de la asociatividad. Si hablamos en términos tecnológicos, con esto termino, ¿cierto?, en la industria del aserrío en Chile, ¿cierto?, encontramos todas las tecnologías, ¿cierto?, y debemos estar orgullosos que la industria del aserrío es una industria de clase mundial. Aserraderos en Chile, como los aserraderos de la compañía, no la voy a nombrar, pero que está en la localidad de Mulchen, ¿cierto? Es un aserradero que tiene una tecnología de punta que no está ni siquiera en Canadá, y por lo tanto, ¿cierto?, existe un gran desarrollo tecnológico en Chile, ¿ya? Encontramos sierras alternativas, sierras winchas, sierras circulares, discos reductores, ¿cierto? Todas las tecnologías de corte están en Chile o estuvieron y nos generan productos con diferentes atributos, ¿ya? Diferentes calidades de corte, diferentes precisiones de corte, ¿ya? Por lo tanto, existe conocimiento, ¿cierto? Y existe la posibilidad de seguir innovando e introduciendo tecnología, ¿ya? Las grandes compañías forestales, ¿cierto?, debieran focalizarse, o se están focalizando hoy día, esencialmente en tomar mejores decisiones para producir más y a menor costo, ¿ya? Ese es el foco de las grandes compañías forestales en términos de aserrío, ¿ya? Mejores decisiones, ¿cierto? Mejorar la tecnología, digitalizar sus procesos, ¿cierto? Reducir la variación de corte para acceder a mercados de mayor valor, pero ellos su foco es productividad, producir grandes volúmenes, ¿cierto? Y seguir invirtiendo en tecnologías de punta y digitalizando sus procesos. Ellos van a seguir esa orientación, ¿cierto? Y el desarrollo tecnológico de ellos va en esa dirección y están hambrientos de tecnologías de punta, hambrientos de mejores decisiones en sus procesos, hambrientos de escáneres, elementos digitales que les permitan tomar mejores decisiones para mejorar su productividad y el uso de los trozos. El mundo de las pymes es totalmente diferente, ¿ya? Ellos tienen máquinas antiguas, tienen aserraderos que crecieron en forma espontánea, tienen muchos cuellos de botella en sus procesos, ¿cierto? Tienen sierras y máquinas anticuadas y por lo tanto tienen mucha variación de corte y que no les permite acceder a mercados de mayor valor. Entonces ellos deben mejorar, ¿cierto?, su tecnología, deben mejorar su entrenamiento, su mantenimiento de herramientas de corte, ¿cierto?, para poder cortar más preciso y llegar a mercados de mayor valor. También deben renovar su parque de maquinarias, pero a un costo razonable. Ellos no tienen $1 millón ni 20 millones de dólares para comprar un aserradero escandinavo de última tecnología o un aserradero en Austria, ¿cierto?, que produce 20.000 metros cúbicos al mes. Ellos tienen dinero para comprar el Rolls Royce de ellos, es un aserradero MIT que se fabrica en Chile. Por lo tanto, aún así el Rolls Royce para ellos es carísimo. Entonces, las pequeñas y medianas empresas necesitan tecnología local, tecnología de baja inversión, pero tecnología que les permita a ellos, ¿cierto?, ser competitivos. Por lo tanto, las pequeñas y medianas deben mejorar tecnológicamente, pero a un costo razonable, dadas las enormes restricciones de inversión que tienen ellos. Bueno, eso es lo que quiero decir. No tengo, creo que he sido lo más sintético posible, ¿cierto?, en términos de detección de brechas. Hay muchas más, pero no quiero latearlos y me traté de ajustar al tiempo que ustedes me dieron. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí está mi mail. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco. Podemos continuar con Sergio Frane. No está todavía. Entonces podemos continuar con José Pablo. ¿Te parece, José Pablo? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estamos. Gracias. Veo que... A ver, voy a compartir. Bueno, primero que gracias
gracias, agradecer la invitación. Les deseo suerte acá con el gran objetivo que ojalá tengamos construyendo todo Chile en madera. Yo ahí le voy a hablar un poco de lo que son las tecnologías de aserrío y secado. Quiero hacer, bueno, dentro de estos de poco tiempo hacer un barrido bien grande, bien rápido, y ver un poco lo que es la grande empresa y lo que me ha tocado ver en la pyme. Bueno, yo particularmente vengo de la gran empresa de ese aserradero que dijo Francisco ahí un poco en Mulchen. Hoy día yo diría que la industria del aserrío, si uno la ve, la industria chilena comparada con una industria del aserrío, por ejemplo, en Estados Unidos u otros países, somos una industria de aserrío bastante flexible y bastante desastrería, por así decirlo. Generalmente cuando uno hace aserradero en Estados Unidos, el aserradero produce para Estados Unidos. Acá nosotros estamos produciendo para mercados de Japón, estamos produciendo maderas para Australia, estamos produciendo maderas para Medio Oriente, estamos produciendo madera para Europa, para todo el mundo. Entonces nosotros tenemos mucha diversidad de medidas, y dentro de las cosas que tenemos es que partimos nosotros desde 11 milímetros, y 11 milímetros son tablitas bastante chiquititas que no en cualquier parte del mundo la hace. Un poco ver cuál es la distribución de costos de los aserraderos o en la madera aserrada. El costo de materia prima está entre un 70 y un 80%. Esto lo saqué de una fuente uruguaya ahí, que vio un poco de la transformación de la industria del recurso forestal. Y los otros costos ya son operaciones aserradero, operaciones secado, transporte y depreciación. Pero el costo de materia prima nos pega fuertemente. Y esto también explica un poco de cuál ha sido la evolución de las tecnologías. Aquí habló de los escáneres el señor Francisco. Estos son un poco el tema del aserrío. Nosotros tenemos que tomar una forma redonda o media cilíndrica, media curva ese, y sacar tablas rectangulares dentro del aserradero. Y aquí es muy importante, siempre hablamos de rendimiento, es uno de los conceptos que siempre tenemos en mantra, que es ver qué porcentaje de tabla respecto al consumo de trozo estamos sacando. Y esto fue bien entendido. Hoy día, como tecnología, yo diría que el top que tenemos hoy día en lo que es industria forestal es un escáner de este tipo, que es un escáner que es un tomolog. Es una tomografía que se hace al trozo para ver bien dónde están aquellas recuperaciones de maderas crías por el gran valor que tienen estos trozos. Estos trozos puede llegar a valer 2 veces un trozo normal. Esta tecnología es lo mismo que uno se toma una tomografía cuando va al hospital, que uno lo tiene como 10 minutos ahí encerrado en un estudio, ahí todo claustrofóbico. Esta cuestión eso lo hace, pero a 120 veces por minuto, 120 metros por minuto. O sea, uno le tomaría unos pocos segundos en tomarse una tomografía con estos equipos. Ahora, este equipo es bastante caro, hoy día en Chile lo tiene una sola empresa, que no somos nosotros, pero es como para reflejar hoy día la importancia que tiene el costo de materia prima y las tecnologías, lo que se ajusta. Ahora, tecnología a conocer la forma de los trozos y después tomar decisiones en el aserradero. También hay tecnologías nacionales, por ejemplo acá está una empresa de tecnología integral que también tiene muy buenos desarrollos de este tipo de software y tecnología. Después hay un poco, mencionaba Francisco, el tema del aserradero. Esto es un tema de Mulchen, y aquí uno se puede ver que estos aserraderos hoy día buscan escaneo. Por ejemplo, acá en los puntos rojos de abajo son puntos de escaneo y tomas de decisiones para ir optimizando el rendimiento del proceso. Entonces tiene mucho escaneo, mucho toma de decisiones automáticas y rápida fijación de las herramientas de corte para ir buscando productividad y rendimiento. Aserradero hoy día de esta línea, hoy día hay aserraderos que te permiten cortar 1 millón de metros cúbicos al año con una sola unidad. Nosotros como CMPC, para hacer eso, tenemos 3, 4 aserraderos y apoyados por pymes llegamos a cortar eso. O sea, hoy día está bastante sobre la producción muy alta. Y aquí todo esto también se ayuda con cortes en curva, posicionamientos de
sierra, y también acá aparece el tema del KERF de sierras wincha. Hay dos tipos de sierras wincha, y la idea es ir comiendo cada vez menos, lo menos posible aserrín, para que sacar tabla y no aserrín. Tecnologías de esto tenemos en Alemania, tenemos Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Italia, pero también hay Chile. Hay algunas máquinas que uno puede ver en estos mega aserraderos, máquinas chilenas de MIT, que tienen muy buena tecnología. Aserraderos de esta tecnología en Chile uno puede ver, bueno, en Arauco, en CMPC, nosotros, Maciza, JC, 3M, y algunos otros pocos que se me quedan fuera. Después uno si va también, hay otras tecnologías aserraderos que son de sierras circulares. Hay aserraderos finlandeses, que si uno ve que si uno va a procesar trozos más chicos, uno más que buscar tanto rendimiento y tanto posicionamiento, lo que busca es productividad. Y aquí un poco va también a aserraderos de sierras circulares, que son sierras que pueden comer un poco más de aserrín, generan un poco más de aserrín que los de wincha, pero requieren menos mantenimiento. Ahora, si nos vamos a las pymes hoy día yo diría que el tema del rendimiento lo enfrentan básicamente buscando sierras de bajo KERF, o que coman, o que consuman, produzcan poco aserrín, y ahí buscan el rendimiento. Ahora, generalmente carecen de tecnología de escáner u otra, o selección de trozos, sino que es más bien son manuales. Ahora, este en particular es un aserradero que está en Brasil, que son tecnologías bastante comunes a las pymes, pero también aquí es interesante ver que este tipo de aserradero también aquí está procesando eucalipto. Entonces también son aserraderos que podrían servir para procesar algunas latifoliadas. Esto generalmente vienen de esta tecnología, como decía ahí Francisco. MIT es un muy buen representante, tiene muy buenas soluciones. Y en Brasil uno ve varios de estos aserraderos, por ejemplo Mil, Bantec, Méndez, y también de Eslovenia, no sé si hablar Gerardo, él es representante de un aserradero que igual es un poco mejor que los brasileros, porque ya empieza a traer un poco de tema de escaneo y optimizaciones en el aserrío, y a precio más asequible. Algunas mejoras que podría tener la pyme, como decía ahí el Francisco, una de las cosas complejas y que uno no ve que generalmente no tienen bien montado las pymes, es el tema del manejo de sierra. Las sierras es el corazón, por así decirlo, del aserradero, y del buen mantenimiento de ellas va a depender bastante después la calidad del producto que obtenga. Entonces, hay quizás alguna vez planteada de que hay alguna asociatividad en tener algún taller de sierra que pueda procesar varios aserraderos. Nosotros, por lo menos, nosotros como empresa grande tomamos la decisión de centralizar nuestro taller de sierra para poder acceder a las mejores tecnologías. Y lo otro es ir incorporando en algunas partes o en algunas partes del proceso este tema de optimización o tecnología de optimización, que puede ser a través del canteo. Ahí había una empresa Technip también, y MIT, que tienen canteadoras optimizadoras, y ya les puede empezar a significar incrementos importantes en el rendimiento, y de cierta forma ser más competitivo. En cuanto en el secado de pino radiata, yo diría que dentro de las tecnologías en Chile partimos bastante copiando tecnologías de Europa, pero eran tecnologías que estaban principalmente orientadas a maderas duras o latifoliadas, y sin embargo nos fuimos acercando a lo que es Nueva Zelanda, y ahí hoy día yo diría que por lo menos en pino radiata, en medianas y grandes empresas, sacamos muy en base a lo que aprendimos en Nueva Zelanda, donde las cámaras básicamente están constituidas por paneles de aluminio con aislación,
ventiladores que empezamos colocándolo dentro de las cámaras, pero hoy día la tendencia es dejarlo fuera de las cámaras para tener menores mantenciones. Las ventila y tinas. Dentro del secado de Nueva Zelanda, yo definiría como 4 según la temperatura. Hay secados de temperatura de máximo 140 grados, 120, 90 y menores a 90. El de 140 es principalmente para maderas estructurales. Estos tienen una muy alta productividad, donde se pueden demorar los procesos alrededor de 8 horas. Después, si vamos a 120 grados, ya tenemos 16 horas, un 90 grados, que es un convencional acelerado, que es el más común, va a tener alrededor de 40 horas, y convencional menor a 90 grados ya son 60 o más horas. Ahora, el hacer un secado a alta temperatura, este de acá representa un gráfico de consumo, implica que tiene un consumo instantáneo muy grande, lo que implica el tener que comprar calderas más grandes. Y el secado convencional acelerado ya tiene un consumo con menores picos de consumo, y la caldera ya puede ser un poco más chica, y también tener un mejor manejo, porque la caldera con pic muy alto y consumo muy abrupto es difícil manejarla. Fabricante, acá, bueno, vienen harto Magil de Alemania, Magil, Bollmann, Chile, Neumann, y Neumann es muy destacado porque Neumann tiene muy buena calidad en su equipo y compite de igual a igual con cualquier equipo que venga de Alemania o Estados Unidos o algún otro. Tiene muy bien desarrollado la tecnología. En Italia, Nardi, Nueva Zelanda, Windsor, y después también, ya en las pymes, también aparecen algunas marcas brasileras, Bremer, NGK, o algunas otras, Vano, algunas otras chilenas también compiten. En la tifoliada, un poco la experiencia que hemos tenido como CMPC ha sido principalmente a través de un proyecto que hicimos de secar Eucalyptus nitens. Yo diría que todo lo que se aprendió en Eucalyptus es muy similar a lo que puede ser un secado de latifoliada, que puede ser nuestras maderas nativas. Hay tecnología a veces de presecado al aire. Este me tocó ver en Australia, un aserradero que producía 4.000 metros cúbicos al año, y presecar con rotaciones de un año. Y ahí saqué la foto ahí un poco del patio de presecado que tenía la compañía, y era casi igual, era como un gran porcentaje del porte del pueblo donde está el aserradero. Ahora, esta razón del secado es lo que también hace de que generalmente los aserraderos que se dedican a maderas nativas o eucalipto no son grandes aserraderos. En Australia por lo menos me tocó ver aserraderos que estaban entre 1.000 a 4.000 metros cúbicos de producción al mes. El aserradero más grande que he visto en Harwood, hay uno en Uruguay que procesa eucalipto, que tiene una producción de alrededor de 10.000 metros cúbicos al mes. Ahora, generalmente con estas maderas son más mercados de nicho y de mayor valor agregado. También existen presecadores solares que también podrían ayudar a presecar esta madera de forma más rápida y con mejores y más controlado. Este abajo es un presecador que se encontraba en Villarrica con una empresa y tenía de esta tecnología para presecar maderas nativas en Villarrica. Las cámaras de secado, los fabricantes son relativamente similares, pero acá las cámaras de secado son más grandes. Hay cámaras de 300, 500 metros cúbicos, son temperaturas menores, velocidades de aire menores, y ya no hablamos de horas, sino que hablamos de días o meses. Acá un programa de muestra de eucalipto que fue dentro de la experiencia y que quedó plasmado ahí en un manual que se hizo con Corfo. Son programas que partían de 35 grados y llegaban hasta 100. Acá era importante la recuperación del colapso. Con el uso de estas tinas, la madera se tiende a arrugar el eucalipto o algunas nativas como el coihue, y mediante el vaporizado de las maderas
se recupera la forma y se recupera el colapso. Es una parte importante de los procesos de las maderas nativas. Acá las calderas son principalmente a vapor o agua caliente. También existen secadores progresivos, que son secadores que estos son como en línea, que la madera a medida que va avanzando se va secando. Esto existe en algunas plantas secando maderas nativas, y también hay algo que se está proponiendo hoy día para Pino Rayata, porque en el proceso se hace un mejor uso de las energías térmicas y eléctricas. 2 minutos, Pablo, por favor, gracias. Ya. Aquí con el secado al vacío, es un secado que baja con el vacío se requiere menos temperaturas para secar la madera y se logra mejores calidades y más rapidez. Esta es una planta que tiene aquí la Universidad del Biobío, que tiene una cámara experimental bastante interesante, que lo calienta por radiofrecuencia, con lo cual evitaría el costo de caldera. También tienen otras cámaras experimentales muy buenas en lo que es secado convencional y acelerado, y tienen un muy buen equipo de trabajo. Yo creo que en caso de tener que hacer algo con secado, son muy buenos partners. Y esto un poco dejar acá el manual que se hizo de proceso secado y acerrido, donde se describe bastante bien la experiencia que tuvimos en conjunto con las pymes en cuanto a procesar y secar el eucalipto, que yo creo que, como dije, es similar a lo que puede ser un proceso de maderas nativas. Ahí estamos con los 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Pablo. Vamos a continuar con Sergio. ¿Está Sergio? Hola, Sergio. Continuamos contigo. Ok. Presento. ¿Me escuchan ahí? ¿Se Bueno, escucha? Sergio Acuña es ingeniero civil industrial, fundador de Codimap y cofundador de Timbertech. Ahí. Ahora sí. Te escuchamos. ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha. Ya. Bueno, yo primero que nada, me encantó la presentación que hizo José Pablo. Yo creo que habló de muchos temas sobre los cuales se explayó y con una capacidad de síntesis fantástica. Nos puso al tanto de cuáles son las últimas tendencias y tecnologías disponibles y cómo las están tratando de abordar algunos y no abordando otros. A mí me pidieron en el fondo específicamente trabajar sobre lo mismo. Entonces no quiero repetirlo José Pablo, sino que simplemente quiero agregar algunas cosas. El acerrío, el gran acerrío, desde hace muchos años, comenzó a evolucionar hacia un tipo de acerrío inteligente. Esa evolución de los países del hemisferio norte comenzó en los años 80 y se consolidó en los años 90. Lo que les quiero decir, quizás para muchos no es nada nuevo, pero simplemente lo que quiero hacer hincapié es que hace más de 20 años que esas plantas están trabajando con acerrío inteligente. Y hoy día siguen teniendo desafíos porque también tienen problemas similares a los que tienen los pymes, de los que me voy a referir más en extenso. Como cuáles serían los últimos más importantes, el tener que maximizar el uso de materia prima porque hay escasez y por su valor que se ha visto incrementado, y un complejo acceso y empleo de mano de obra, que también no se ha hecho solamente más costoso, sino que hoy día es más difícil, no existe mucha disponibilidad de mano de obra y sobre todo de mano de obra calificada. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, si ellos comenzaron en los 80 y se consolidaron en los 90, el mensaje que aquí quiero decir es que hoy día no es que estén estancados, ellos hoy día están trabajando sobre la ultraeficiencia y hoy día ellos están trabajando sobre la robotización. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en Chile? Y aquí es donde me meto en el tema de lo que me pidieron conversar. Es que nuestro acerrío pyme, a ver, en Chile hay no más de 10 aserraderos que están a un nivel de gran aserradero mundial, por capacidad, por incorporaciones de tecnología,
por ese tipo de cosas. No están en la ultra maximización todavía. ¿Por qué me digo eso? Porque salvo 2 plantas que creo que son de Arauco, ninguno, por ejemplo, hoy día incorpora la visión artificial en sus procesos de optimización de corte de madera. ¿Ya? El resto todavía estamos trabajando o están trabajando con tecnología de escáner tridimensional. Después viene un grupo de aserraderos medianos a grandes, donde los califico como tales, ya sea por su capacidad de producción menor a la anterior, pero notablemente superior a la de los más pequeños, y porque tienen un buen nivel de incorporación de tecnología y o mecanización casi completa. Esos aserraderos hoy día no son más de 15 en Chile, y ellos ya comenzaron a incorporar, como les decía, optimización, automatización al máximo, pero eso es el paso al que me refería yo. Incorporaron los grandes aserraderos hace 20 años atrás y más. Entonces, no nos deja precisamente en una posición competitiva porque lo hayan hecho, que ya es un esfuerzo para ellos, sino que simplemente nos deja empatar más o menos con algo lo bueno que tienen los otros, algo, no con todo lo bueno que ya tienen los otros. Y llegamos al grupo de las pymes. ¿Cuáles son las pymes? Es una palabra súper amplia. Pymes son pequeños, califiquemos pequeño un aserradero que puede generar en un turno, o sea, que puede procesar en un turno del orden de los 200 metros cúbicos de trozo, en torno a eso, más o menos 50, más o menos 100, como ustedes quieran, ya es un pequeño aserradero. Y después vienen los aserraderos montaña, los aserraderos satélites, que pueden ser estacionarios, pero satélites, ¿cierto?, que ya producen mucho menos que eso. Esos aserraderos hoy día, chilenos, yo que creo que debo conocer el 90 y tanto % de ellos, no creo que haya más de un 10%, que deben ser unos 40, 60 aserraderos, no creo que sean más de un 10% que esté incorporando hoy día la tecnología de los 90. Y ahí tenemos un gran desafío. ¿Por qué? ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy tomando mucho tiempo? ¿Vamos bien? No, bien. Ya voy como en un tercio. El objetivo de hoy es que yo les cuente cómo creo yo, desde la perspectiva de quien desarrolló tecnología y suministra tecnología hasta el día de hoy, para las industrias madereras. Yo tuve la gracia y la desgracia de sacar adelante una empresa que se llamó Tecnip, que logró ser una empresa muy rimbombante por desarrollar tecnologías justamente en el ámbito de la optimización, de la que se desarrolló en los 90, solo que nuestro gran aporte fue hacerlo para los pymes propiamente tal, y terminamos quebrando porque nos ensañamos en el desarrollo y que no pudimos complementar con un tratamiento inteligente al interior de la empresa, o sea, una buena gestión de la empresa. Pero nos funcionó, hicimos aporte, y gracias a que esa empresa existió al menos por un tiempo, logramos dejar en Chile implantados varios aserraderos inteligentes de esos pymes mediano grande o mediano grande que les estoy hablando. Bueno, nuestro objetivo siguiente era disponer de tecnología optimizada para los aserraderos chicos, pequeños, los que procesan unos 200 metros cúbicos, más o menos 50 en un turno al día. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque no van a ser sostenibles si no lo hacen. Porque ¿cuál es el problema que ellos tienen? Bueno, problemas que son comunes a todos, ¿ya? Y es que el antiguo problema que tenemos nosotros en Chile es la falta de madera. Pero no solo tenemos un problema de falta de madera, tenemos un problema histórico, que es de la alta concentración del recurso madera, que justamente iba para los aserraderos, y que por lo demás se llama pino. Porque uno habla de trozos, pero la verdad que en este país es pino. ¿No? Hemos hecho intentonas de eucalipto, hemos hecho intentonas de trabajar con el bosque nativo, pero eso son intentonas, y que valdría la pena tratar en un capítulo aparte. Concentrándonos en el pino, digamos que la concentración es altísima. Más encima, también antiguo, los paños son cada vez más chicos y más distantes, pensando en que atiendan a una misma planta, con costos de transporte que son cada vez más elevados, también es antiguo. Pero a eso hay que sumarle que hoy día tenemos otros 2 nuevos problemas, que son el acceso restringido por temas de los pueblos originarios, la deuda histórica que tiene Chile con ellos, bajo la consideración de quien lo tome así, y también el tema de los incendios intencionales que se sumaron a los incendios naturales, hechos por grupos anarquistas que contribuyeron a que este problema que teníamos se haga aún peor. Bueno,
¿A qué nos lleva eso? Y aquí llegué como a 2/3 de la exposición. Ahora todavía tenemos menos materia prima. Y de hecho tenemos menos materia prima para justamente esos aserraderos. Y para que esos aserraderos se hagan sustentables. Y para que se hagan sustentables, aun cuando estamos en tiempos de mercados con precios altos, que esta industria nunca había vivido a nivel mundial, o sea, hoy día tener madera es tener oro, y donde Chile tiene altas competencias, o sea, nosotros yo creo que seguimos siendo el líder latinoamericano, al menos en lo que es industria de acerreo sólido. Y digo latinoamericano con conocimiento de causa, pensando en México por abajo. Nadie nos gana, ningún brasileño, ningún argentino, ningún uruguayo. Por ahí puede que nos empaten, uno que otro, pero no nos ganan todavía. En Brasil, ojo que ya empezaron a despegar hace 5 años y sí nos van a hacer una collera grande ahora y en el futuro, si no hacemos algo, mucho peor. Pero por suerte no somos tan competencia directa porque atendemos un mercado donde al final terminamos teniendo una demanda que nos permite trabajar a todos con nuestra oferta. El punto ahí es que el desafío es cómo hago yo que un aserradero pyme surja incorporando las optimizaciones que están disponibles de la tecnología actual, pudiendo pagar la cuenta a fin de mes. Un aserradero que quiere procesar 200, 250 metros cúbicos por turno mes, hoy día, solo en la línea de aserrío, sin pensar en la clasificación, debería invertir del orden de los 3 a 4 millones de dólares. 3 a 4 millones de dólares para producir, si procesa 250 metros cúbicos por turno día, para producir, digamos, 150 metros cúbicos diarios de madera, multiplíquenlo por 20, son 3.000 metros cúbicos de salida mensual. ¿Cómo ese empresario paga la cuenta en leasing si solo pudo producir 3.000 metros cúbicos de madera al mes? Bueno, ese empresario tiene primero que sacarse un paradigma a la cabeza, y eso es un tema país que realmente es impresionante, porque lo tenemos anquilosado. Justamente ese tipo de empresario, y producto de que la industria ha sido muy manual, ha sido muy intensiva en el uso de la mano de obra, tiene metido en la cabeza que él no puede darse el gusto de producir a 2 turnos o a 3 turnos. Porque para él 2 turnos es un dolor de cabeza, 3 turnos significa la quiebra de su empresa. Cuando en realidad lo que el caballero primero tendría que entender es que si él realmente tecnificara con optimización, donde la dependencia de los resultados finales no van a estar en manos de unos pocos operadores, que si los pierde o están mal o no llegan en la noche, etcétera, los resultados van a ser terriblemente afectados. O bien, si no cuenta con la gente para que le permita producir, porque en la noche simplemente le fallan, por el frío, por el calor, por lo que sea, él piensa, yo tengo que hacer lo que sea e invertir para producir en un turno lo que necesito. Bueno, yo creo que es un paradigma que hay que quebrar y que tenemos que analizar. Con la incorporación de tecnología, justamente una de las cosas que hay que entender es que para poder pagar estas líneas, que no van a producir más, pero que tienen que hacer las cosas mejor, y tienen que pagar esa cuenta, tienen que empezar a pensar que la rentabilidad la van a tener que proyectar en una consideración de por lo menos ocupación de 2 turnos diarios. Y ahí cambia el tiro la cosa, porque ahí no están generando 3.000 metros cúbicos de madera mensual, sino que están generando 6.000 metros cúbicos de madera mensual. Y ahí sí van a poder pagar la cuenta a fin de mes. ¿Cuál cuenta? La de esa inversión que les decía yo de 3, 4 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Ahí tenemos el siguiente problema. Con MIT, que es una industria nacional que se mencionó, que ha incorporado ciertos desarrollos tecnológicos, y es una empresa admirable y con mucha y con una gran trayectoria por décadas en nuestro país, empezó tarde a desarrollar las tecnologías que necesitan esas pymes para hacerse eficientes en estos parámetros de los que hemos estado hablando. Después surgió esa técnica que lamentablemente duró re poco, culpable soy yo, créanme que no lo hice de mala fe y simplemente se nos fue de las manos porque justamente quisimos crecer mucho, incorporar mucho desarrollo de tecnología y nos comió la máquina. Y se acabó. José Pablo habló de empresas brasileras que atienden teóricamente a las pymes. Esas empresas brasileras son una porquería, no van en la línea de los desarrollos que podría llegar a hacer MIT, con la experiencia que tiene, que pudo llegar a ser Tecnip, pero que desapareció, así que no existe. Y me refiero específicamente a la empresa MIL, me refiero a la empresa Vantec. ¿Y por qué digo que no es bueno? Es porque siguen pensando con la cabeza antigua. Hay una empresa brasilera que despertó, esa es Mende. Pero Mende, como despertó,
y se quedó sin competencia, rápidamente se pasó al otro lado, y hoy día yo diría que está al nivel de Soderham. Entonces se le escapó de la posibilidad de comprar a la pyme. 2 minutos. Y no le sirve a la pyme. ¿Perdón? Gracias. 2 minutos, gracias. ¿Cuánto? 2. 2, ya. Entonces, resumiendo, yo creo que tenemos la necesidad de potenciar empresas que aún existen como MIT, empresas como tecnología integral, para ver si pueden terminar realmente generando un producto que le resuelva el problema de la pyme. Problema que yo recomendaría que replanteáramos pensando, como les decía, en los 2 turnos, y no pensando en producir mucho, dado que no van a tener muy buen acceso a la materia prima, porque no hay grandes paños y no hay grandes proveedores. Y por último, respecto al abastecimiento de tecnología para ese tipo de plantas provenientes de otros lados, la mala noticia sigue siendo que Mevor también se quedó atrás, todavía no ha mostrado señales de hacer un gran paso adelante, y no hay mucho más. Para que tengan una idea, y con esto termino, una sierra wincha que abre el trozo con un escáner, fabricada en Chile, hoy, plata de hoy, debe costar unos $300.000, la pura máquina. Una sierra de ese mismo tipo, fabricada por un canadiense, supera el $1.000.000. Y todavía hay que poner la mecanización, la tecnología, etc. Entonces, lo que necesitamos es potenciar la industria de alta tecnología chilena o fabricantes chilenos que puedan llegar a entregar alta tecnología para las pymes, y trabajar en encontrar a través de misiones tecnológicas realmente quienes nos puedan suministrar ese tipo de tecnología. De no hacerlo y de no cambiar el paradigma de cómo vamos a pagar la cuenta, yo creo que no vamos a salir y no vamos a alcanzar a ser autosustentables como queremos. Y ese es el mensaje que les quería pasar. Gracias, gracias Sergio por tu presentación. Le damos también la bienvenida al senador Igor Girardi, que se pudo unir a la conversación. Continuamos con el último expositor. ¿Sí? Gerardo. Gerardo, ¿estás? Por aquí estoy. Hola. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, Gerardo, ingeniero forestal, gerente de Forestal Aligüen. Cuando quieras puedes ya Forestal Aligüen no existe hace muchos años. No está, no existe. Bueno, te Hoy puedes día presentar ahora. Sociedad Maderas Nativas o Comercial de Mayo Limitada. Eso. Yo te quería compartir una pantalla, ¿cómo lo hago? Compartir pantalla ahí mismo en los 3 puntitos de tu cámara. Dame un segundo. A ver, primero que nada, muchas gracias por el convite. La verdad que lo recibí bastante tarde, así que tuve que improvisar en muy poco tiempo una pantalla. A ver si encuentro la... O sea, voy a quedar con la que tengo, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, que se me fue la imagen. Tengo no muy buena señal, estoy en el campo, estoy cerca de Fresia, aquí en Tehualda. Y vamos a ver si es esta. No. ¿Aló? Sí, ahí estamos viendo un... Sí, no, pero este es un borrador. ¿Cómo lo saco ahora? Minimiza. Chuta. Dejar de compartir pantalla tienes que poner. Introducción, pausa, detener video. Eso ahí. Detener compartir. Detener compartir. Tiene que aparecer, dice detener. ¿Detener video? No, detener compartir pantalla. Ocultar el video. Ocultar control de los... Chat. Chuta. Me quedó grande esta cosa ahí. Dice Matías que a lo mejor la puedes enviar y él la proyecta, pero no sé si la tienes en un PowerPoint. Lo tengo en un correo, ¿te lo reenvío? Sí, reenvíamelo. Sí, por favor, reenvíamelo y yo la comparto. Ya, que tengo que cerrar esta cosa aquí.
¿A qué correo? Matías, ¿a tu correo? Matías Ortiz Méndez. Lo pongo en el chat. Méndez, arroba. Gmail. Gmail.com. Matías Ortiz Méndez, todo junto con z, gmail.com. Bueno, por mientras le podemos hacer, senador, le hago un resumen de lo que hemos visto durante la sesión. Tuvimos el tema que nos toca hoy día, es tecnología o innovación en aserrío de madera o secado. Tuvimos 3 exponentes, tuvimos a Pablo Jordán de CMPC, Francisco Vergara, doctor en Ciencias Forestales de la Universidad del Biobío, y bueno, Sergio Acuña, que usted alcanzó a ver la exposición, y ahora tenemos a Gerardo Ludwig para terminar y después pasar a la ronda de preguntas. Mira, para mientras se abre la página, la verdad que yo me centré en la pequeña empresa, digamos. Hablemos de el aserradero más pequeño que existe aquí y traté de proponer, digamos, cuál es la problemática del aserradero que produce entre, hablemos, de 100 metros cúbicos hasta máximo 500 metros cúbicos en el mes. Y si uno ve las estadísticas solamente de la 10ª región, que según el catastro del Infor, existen más de 30.000 aserraderos con tecnología de aserraderos con winchas horizontales, ya sean fijas o la mayoría son portátiles. Estas tecnologías en parte son copias de los aserraderos Wood-Meiser con una wincha de muy pequeño ancho, son winchas de 1,5 pulgadas hasta máximo 3 pulgadas de ancho, lo cual las hace muy inestables en su corte. En la región hay 2 o 3 aserraderos más grandes, en total se producen alrededor de 150.000 metros cúbicos al año y le dan un trabajo a unas 900 personas. El promedio de todos los aserraderos tiene una productividad más o menos de 183 metros cúbicos por persona. Y ahora si nos vamos a la productividad para los aserraderos pequeños, esos aserraderos que producen entre 1.000 y 5.000 metros cúbicos al año, la productividad baja a 100 o 115 metros cúbicos por persona, lo cual lo hace muy poco productivo. ¿Cuáles son las causas de esta baja? ¿Cuál es el problema, digamos, que yo veo en nuestro sector? Y como soy, también en los últimos años me he dedicado un poco a la venta de aserraderos y estoy trabajando para Mevor, que fue nombrado hace un rato. Mevor es una empresa de Eslovenia que se formó en los años 80 detrás de la cortina de hierro, con muchos problemas de acceso a tecnología, y se centró hacia el bloque oriental en producción. Tecnología bastante robusta, bastante simple, y se fue desarrollando y está entrando en el área occidental recién durante los últimos 10 años, con un crecimiento bastante exponencial y muy fuerte en captar tecnologías nuevas. Está trabajando con tecnologías alemanas, francesas, italianas, y hoy día estamos en todo el mundo. Tenemos máquinas en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, fuera de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc. Entonces, volviendo al problema de nuestros aserraderos y por qué la pequeña empresa no logra despegar.
Yo creo que nos quedamos con la tecnología de los años 70, de los 60, 70, cuando llegaron los aserraderos que trajo Corfo y algunas empresas del rubro de madera nativas. Se trajo buena tecnología y esa tecnología se fue quedando y transmitiendo por boca, digamos, y no por conocimientos técnicos. No hay una escuela que lo esté respaldando. Y lo que yo veo es que no hay un desconocimiento tecnológico en la mayoría de estos pequeños aserraderos. Imagínense, son aserraderos que trabajan con 2 o 3 personas, el dueño del aserradero más 1 o 2 ayudantes, y que tienen muy pocas posibilidades de adquirir o de conocer tecnologías nuevas. Hay un desconocimiento absoluto de por qué cortan, cómo cortan, a qué velocidad pueden cortar esa máquina, y están trabajando prácticamente de acuerdo a lo que les enseña o les provee el vendedor de las winchas. No hay otra cosa. Hay una falta de conocimiento en los servicios que prestan el servicio de mantención de sierras, y los hace muy poco competitivos. Eso también conlleva a que la calidad de estas maderas, o sea, de los cortes, sean deficientes. Hay problemas en las mediciones, hay problemas en las escuadrillas, y no son, jamás van a poder ser productores de gran escala como para hacer una exportación o un producto para ese tipo. Escasamente cumplen con las exigencias del consumidor local. Si nos referimos a la charla de José Pablo, estamos lejos, digamos, de pensar en tecnologías como escáner, o ni siquiera tienen descortezadores, menos un optimizador de corte. Estamos lejos de eso. Yo creo que para entrar a cómo ayudar a esta gente, o cómo poder mejorar la industria local y aumentar esa productividad, nosotros deberíamos entrar a cooperar con escuelas duales en las cuales se les enseñe, se capacite gente, ya a nivel de la escuela, capacitar operadores de aserraderos, hacer capacitaciones en técnicas de mantención de sierra, afilados, tensionados, quizás estelitados más adelante, y ir capacitando de la base y de la mano con estos aserraderos para que puedan mejorar su calidad. Ahí recomendaría que se formen convenios tripartitas, así como en el caso de Australia, del CRC, que son asociaciones entre el Estado, en este caso podría ser el INFOR, universidades, las empresas privadas. Se forma un directorio y todos ponen su parte en dinero y van haciendo la formación de estos talleres, y podrían incluso en un principio hacer una enseñanza, más una producción de estos elementos de corte ya mejorados, y de esa forma ir capacitando al pequeño aserradero local. Esa es como mi propuesta, digamos, y lo que debiéramos hacer como Estado para mejorar la producción y calidad de estos aserraderos. Muchas gracias, Gerardo. No sé si esto era lo que esperaba de... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Necesitamos todas las visiones para poder complementar la mesa. Ahora nos queda más o menos media hora.
Propongo pasar a la ronda de discusión y de preguntas. No sé si alguien tiene ya su mano levantada para que podamos... Lamentablemente Francisco de la Universidad del Biobío nos tuvo que dejar, tenía otra reunión, pero creo que los otros 3 expositores aún están conectados. Dejo abierta la palabra. Yo voy a... Perdón, Maristela, mira, un comentario previo. Yo creo Hola, senador. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muy interesante. Bueno, yo creo que no hay duda que estas pymes, yo comparto lo que ha dicho Gerardo y lo que escuché de Sergio, estamos en una especie de edad media, es lo que significa la pyme y todo lo que son aserraderos. Yo mismo conozco algunos aserraderos, fundamentalmente la 7ª región, y es como la misma visión que yo tenía cuando era niño y visitaba los aserraderos, no han cambiado mucho. O sea, se ha mantenido un poco la misma tecnología durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros estamos discutiendo hoy día con el gobierno lo que se llaman los mínimos comunes. Y se supone que van a haber recursos para las pymes y para las MIPYMES. Entonces yo creo que sería muy importante establecer que también dentro de los objetivos de estos recursos que tienen que ir a apoyar las pymes, podamos canalizar esto hacia apoyo real a las pymes, pero yo creo que este apoyo tiene que estar vinculado justamente a esta transferencia tecnológica. O sea, ¿no? Yo creo que el apoyo a las pymes en este sector debiera ser un apoyo para los procesos de modernización. Y creo que sería interesante discutir cómo se podría hacer eso, porque muchas veces apoyar a estas pymes, y si no se le dan los recursos, acceso a no solo a tecnología, tiene que estar en un contexto, en un ecosistema de tecnología con capacitación, con un cambio de mirada, de enfoque por parte del pequeño. Yo creo que sería interesante ver si se puede empezar, si se materializan estos recursos y esta iniciativa, a ver de qué manera se pueden incorporar a este sector, ¿no? Que me parece muy importante. Sí, justamente es dentro de lo que nosotros buscamos discutir de alguna forma. Creo que cómo nosotros logramos saltar esa brecha, cuáles son las iniciativas que proponemos, es la razón un poco de la reunión de hoy. Francisco, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta, comentario, más que nada, que Sergio por ahí tocó un punto importante también, que alguien más también mencionó, que es el tema del abastecimiento. Hoy día, si yo quiero colocar un aserradero, mi máxima preocupación, incluso antes de la tecnología, es cómo lo abastezco, de dónde voy a sacar los trozos para que ese aserradero se alimente. Y hoy día tenemos temas como la concentración de la propiedad de los trozos, que como bien decía Sergio, es pino, básicamente son aserraderos de pino, un alto porcentaje. Tenemos un problema de concentración de propiedad de esos pinos. Tenemos problemas de restricción de terrenos donde habían plantaciones de pino y hoy día no se puede cosechar y por lo tanto no se pueden llevar esos pinos a las plantas. Tenemos el problema de los incendios. Y también hoy día yo agregaría otra variable, que es esta potencia china que hoy día vuelve a salir a comprar trozos a los mercados y ya están comprando trozos de pino en Chile, que están pagando más de lo que pueden pagar los aserraderos, puestos esos trozos en sus plantas y hacen que esta escasez aún sea más crítica. Entonces, uno de los puntos importantes para ver, porque le podemos colocar dinero en tecnología a los aserraderos, pero si no tienen trozos, no hay nada que hacer con esos aserraderos. Y yo creo que ahí hay un punto importante a destacar, cómo podemos hacer estas asociatividades, o si vamos a hacer ayudas por medio de alguna ley, tiene que haber alguna ayuda que también le garantice, entre comillas, le asegure, o les dé la oportunidad a estos aserraderos pequeños de tener abastecimiento de trozos. Ese es un poco el tema que a mí me preocupa, porque como yo les decía, o lo conversábamos en las primeras sesiones, la tecnología es un poco más fácil de traer, después viene acompañada, como decía el senador, por un ecosistema donde hay educación, capacitación, pero el tema delicado yo lo veo en el abastecimiento hoy.
como digo, hoy día entra un nuevo actor que son los chinos que están volviendo. Yo hace 30 años atrás me acuerdo que participaba en temas forestales donde vendíamos trozos a Corea, a Japón, se vendían trozos, y después eso por muchos años dejó de hacerse y se vendía ya con mayor valor agregado, pero hoy día otra vez hay 3, 4 empresas buscando puertos y todo para sacar trozos de Chile otra vez. Un poco eso quería colocar sobre la mesa, el cómo en el fondo podemos ayudar a formar ciertas organizaciones para que estos aserraderos tengan abastecimiento, que es el problema crítico. Al final no hice una pregunta, en realidad fue un comentario, no sé si alguien quiere comentar respecto a Gracias, una pregunta dirigida. Frane está en la lista pidiendo la palabra. Frane. Tengo una pregunta para los expositores. Está claro que, sobre todo en la PYME, parece que tenemos un problema de tecnología, de actualización tecnológica. La pregunta ¿es solamente eso o tenemos algunos otros problemas adicionales desde el punto de vista de formación de capital humano, como se ha hecho notar en otras circunstancias, en otros temas, en otros eslabones de esta cadena productiva? ¿Cómo ven esa parte del problema o el acceso al financiamiento, o qué otras cosas se pueden aportar ahí, aparte del aspecto netamente tecnológico? ¿Alguno de los expositores, Sergio, que responda a la pregunta de Frane? Sí, la verdad que sí. De hecho me quedé pensando, habían muchos más temas que me habrían gustado compartir y Fran le dio en el clavo a algunos de ellos, por ejemplo. Para el fabricante chileno, yo puedo dar fe de que existen ciertas carencias que las instituciones de educación superior van a tener, y formación técnica tienen que de alguna manera abordar. Nosotros tenemos técnicos mecánicos con una muy baja preparación, o sea, terminan saliendo con muy baja preparación, muy poca experiencia para el desarrollo de maquinaria. No estoy hablando para la mantención vehicular, sino de desarrollo de maquinaria. En su formación de repente también quizás se pone poco de apoyo a generar un cuidado por los detalles y la generación de un producto o manutenciones bien diseñado, elaborado y terminado, y que sean así bien buenos y a la primera. Y no estamos aprovechando, producto de esa falencia, lo que sí es bueno, para no hablar de todo lo malo. Yo puedo dar fe de que en Chile hay muy buenos electrónicos, hay muy buenos programadores y hay muy buenos eléctricos. Entonces lo que estamos guareando, que estamos al debe, es una mejor preparación de mecánicos que nos puedan permitir desarrollar tecnología con base a maquinaria y equipo un poco más complejo. Otro tema más es, lo dijo Frane, hay un dificultoso y limitadísimo acceso a capital para desarrollar e innovar. En mi experiencia previa con la empresa que tuve, nosotros pudimos acceder a muchos fondos de Corfo en varias ocasiones por cientos de millones de pesos, pero me acuerdo cuando yo iba a las charlas y habían varios colegas que estaban ahí tratando de tener acceso a esos fondos y se quejaban de que se los terminaban llevando los mismos de siempre. Yo creo que eso no era el tema. Yo puedo también decir que es súper profesional, o fue súper profesional al menos en la región del Biobío, el cómo se concedían esos fondos, pero terminaban pidiéndote instrumentos, o sea, terminaban dándote estos instrumentos, pero que exigen garantías bancarias. Y ahí termináis colando la mitad o menos de los que podían tener acceso o interés en llevar esos fondos. Después los bancos no toman riesgo. En Chile los bancos no toman riesgo y los bancos te castigan con todo lo que pueden. O sea, si yo tengo una de mis 10 empresas que fracasa, el banco inmediatamente me pasa a normalización, a las otras 9 empresas también, y hasta ahí me llegó mi carrera empresarial. No funcionan los fondos de riesgo para avanzar con impacto real. Hay fondos de riesgo para cosas así locas que están en Silicon Valley, pero no es lo que nos va a permitir desarrollar nuestra industria maderera. Y termino con 2 puntos más. La mano de obra es demandante. La mano de obra chilena se está haciendo cada vez más demandante. Y bueno, no es sorpresa entonces que haya sido prolífero el ingreso de la inmigración que viene. Mucha preparada, lamentablemente no, al principio muy bien preparada, últimamente llegó mucha, favorecerse de soporte comprometido y efectivo de las empresas, pero que a veces peca de caer en mañas como el uso excesivo de la hora extra
y el mañana, todo para mañana, por ejemplo, que es un tema cultural que tenemos que trabajar y que afectan la competitividad y el cumplimiento. Y por último, señalar que seguimos al debe en la industria de la madera, en las industrias madereras, al no tener ningún tipo de buena formación de técnicos en sierra y elementos de corte. En Chile no existe esa capacitación, y sí, y concuerdo con lo que planteaba Ludwig, de que podríamos perfectamente establecer convenios con quienes lo hacen en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, para no inventar la rueda. Eso. Gracias, Sergio. Pablo había pedido la palabra y luego Gerardo. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario, escuchando un poco se me olvidó Sergio. A Gerardo. Bueno, en general. Nosotros lo primero que tenemos que tener en Chile son bosques. Para pensar en poner aserraderos, plantas, lo que sea, necesitamos bosques. Bosques plantados o bosques manejados, bosque nativo manejado, con un buen manejo, ¿no es cierto? Y por el lado de los pequeños productores forestales, de los pequeños propietarios que tienen bosques, si los sumamos a todos, aproximadamente somos del orden de 700.000 hectáreas de bosque, que hoy día, de plantaciones, pino, eucalipto, quizás álamo, muy poquito, que están produciendo de una manera poco eficiente. Poco eficiente porque la inversión que debe hacer un propietario forestal radica principalmente en la calidad de la planta, tema que tocamos al comienzo de las sesiones de la mesa. El manejo silvícola y el establecimiento de la plantación también tiene que ser eficiente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico de hacer el trabajo. No tenemos la capacidad de contratar trabajadores especializados porque estamos muy atomizados como pequeños propietarios. Entonces, en realidad tenemos un territorio que no se aprovecha en buenas condiciones. Quizás está subaprovechado en un 30%, en un 40% quizás. Entonces siempre miramos el pasto o el bosque, el árbol en el bosque del vecino, que son empresas que se dedican a esto y que han puesto mucha tecnología, y lo vemos con la exposición de José Pablo, y lo hemos visto en otras exposiciones la semana pasada, porque el negocio es fundamentalmente criar árboles para producir, digamos, vender los productos del bosque. Entonces aquí nos falta a nosotros, para potenciar este 30% más o menos, ¿no es cierto?, de 2.400.000 hectáreas de bosques plantados que hay, productivos, que son para madera de casas, para papel higiénico, para cuaderno, etcétera, que están ahí disponibles para el mercado nacional e internacional. Tenemos que pensar que tenemos que sacar todos nuestros productos fuera de Chile. En Finlandia por ahí tienen una publicidad que dice Forest from Finland. O sea, no venden dentro del país, ellos están vendiendo al mundo. Y nosotros tendríamos que pensar lo mismo. Vendamos al mundo todo lo que podemos tener y optimicemos ese porcentaje de bosque que hoy día está siendo subaprovechado porque los pequeños propietarios no tienen los recursos para invertir en silvicultura, no tienen recursos para invertir en poda, en una buena poda. Y al final quería preguntarle a José Pablo sobre los podados, pero me imagino que el palo podado genera una madera de alto valor y que hoy día está siendo también subutilizado. Hay muchos bosques podados que hoy día no califican para podado porque el propietario hizo la poda tarde o hizo el raleo y sacaron los mejores árboles primero, etc. Falta ahí incentivo. Entonces, considerando lo que nuestro senador dice, ¿no es cierto?, que van a haber esta propuesta, ¿no es cierto?, de mínimos comunes y que va a haber apoyo a las pymes, yo pensaría también dirigir el apoyo en la inversión en el largo plazo, que pudieran forestar bien los pymes que forestan, que pudieran desarrollar mejor trabajo silvícola, estas 700.000 hectáreas aproximadamente que es un 30% más o menos, 30-40% del patrimonio forestal de los pequeños, digamos, de las empresas que se dedican a producir bosques, y que levantemos la palabra bosque en Chile como algo bueno. Todavía está estigmatizado como algo no muy bueno, se habla muy mal de las forestales, pero
no, las forestales más grandes de Chile no son el 100% de todas las plantaciones. Quiero insistir que hay un 40, un 30-40% que está en manos de pequeños, atomizados, y que no tenemos, o que hay pocos recursos, hay poco know-how para poder mejorarlos. Y ahí debiéramos dar un poquito de enfoque. Teniendo bosques buenos, vamos a tener madera. Teniendo madera, vamos a tener abastecimiento para los aserraderos. Si la madera que tenemos es de buena calidad, vamos a vender productos de mejor calidad. Por lo tanto, no nos vamos a ver en la necesidad de venderle a los chinos un palo que se podría aserrar acá, y que los chinos se lo llevan y sacan un palo delgado de diámetro 16, lo deboinan y les queda un palito de 1,5 pulgadas más o menos, y ellos sí lo aprovechan, porque tienen tecnología, tienen una economía distinta, son mucho más baratos en sus procesos y reciben madera de varias partes del mundo. Y eso es lo que nosotros no tenemos todavía acá. Por último, una pregunta para José Pablo, sobre qué es lo que ve él de la poda en los bosques de pino en Chile. ¿Podemos aprovechar la poda todavía o ya no se ve mercado para madera libre de nudo? Que eso nos daría un plus importante como productores de madera. Pablo, primero, antes que José Pablo te responda, me quedó en el tintero Gerardo, que había pedido la palabra entre medio. Gerardo. Sí, hola, gracias. Varias cosas. Una, tenemos que sentarnos en el tema, yo creo que, ¿cuál es la problemática de la pequeña o mediana empresa? Digamos, la gran empresa tiene su problema resuelto con lo que es tecnológico. Yo creo que el problema tecnológico es para los medianos y para los chicos. Y ahí es donde tenemos que buscar soluciones. Ese es uno de los puntos. Lo otro, nosotros tenemos experiencias con aserríos, ya sea un eucalipto, maderas duras, todas las especies nativas, coihue, roble, guaye, laurel, todo. Yo estoy hace 3 años trabajando con Aprobosque y con un cliente en la zona de Arquilhue, arriba en Futrono, y somos prestadores de servicio ahí, y hemos competido perfectamente hemos sido bastante productivos con un aserradero muy pequeño, y hemos mejorado la calidad de la tierra al cielo, madera muy bien presentada. El problema ahora es la calidad de la madera. Los bosques nativos, desgraciadamente, pasaron por un periodo de destrucción en los años, no sé, entre 1900 y 1950, 1960, y después quedaron abandonados, y hoy día estamos cosechando las recuperaciones de esos bosques, o sea, es la segunda generación de esos bosques, sin manejo, con destrucción por animales, con muchos problemas internos de insectos, de gusaneras, de pudriciones. Pero sí se puede, y esa empresa en particular ya lleva más de 30 años manejando sus bosques, y se pueden sacar productos de muy buena calidad. No van a ser exportables porque hoy día el mercado nacional está tan disparado, hay una demanda tremenda por madera. Yo puedo decir, en la zona, hablando en pulgadas, una pulgada de pino el año pasado se vendía a 1.800 pesos más IVA, y hoy día estamos cobrando por esa misma pulgada 3.000 pesos más IVA, o sea, ha subido más de un 50%. Y no sé qué pasa en las regiones de ustedes, pero aquí hay una escasez de oferta de madera aserrada muy fuerte, y eso ha hecho que todos los aserraderos pequeños, el más pequeño y de mala calidad, está funcionando. O sea, todos los días me llegan llamados: oye, Gerardo, ¿tienes posibilidad de prestarnos servicios? Digo, no, imposible, de aquí a 2 años más podemos conversar. Lo mismo está pasando con la industria de suministro de máquinas. O sea, hace 6 meses atrás, mejor te podía entregar una máquina en 4 o 5 meses. Hoy día estamos hablando de 1 año para arriba. O sea, esto es un asunto mundial, no es solamente chileno. O sea, la madera ha subido en Estados Unidos, en Europa. Hay una tremenda demanda de madera y de insumos para procesar madera. Eso yo creo que ustedes todos lo saben, eso. Así que yo los invito a visitarnos y ver lo que se puede hacer con aserraderos de buena calidad, y podemos sacar un producto bastante mejorado. Eso nomás quería acotar. Gracias, Gerardo.
Mariela, ¿puedo hacer un par de preguntas antes? Mira, Sí, claro. que yo creo que lo que dice Gerardo es la tendencia mundial. Y va a ser cada vez más acelerada, porque a mí me toca leer más bien la frontera de lo que aparece hoy día, por ejemplo, en publicaciones científicas. Y yo comentaba en una reunión, no en esta, pero en otra, que las últimas publicaciones de Francia, por ejemplo, de ciencia, ya dicen que el desafío de Francia es pasar a una construcción de un porcentaje altísimo de toda la vivienda y la infraestructura de edificios con madera. Y esa tendencia que uno ve en Francia va a ser mundial, va a ser planetaria, como consecuencia del cambio climático, del uso de fósiles, del uso de cemento. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos asumir que viene un escenario de mayor demanda de madera. Eso de todas maneras, ¿no? Y no creo que eso esté en duda. Yo creo que es lo que Gerardo evidencia, pero eso está empezando. O sea, no es el punto de llegada, este es el punto de partida. Entonces, deberíamos prepararnos para eso. De hecho, las comisiones que estamos haciendo es justamente en el contexto si Chile puede ser una potencia y si tenemos la capacidad de abastecer de verdad una cierta demanda que vaya más allá de las demandas de Chile, porque una parte importante de nuestros recursos se usa para celulosa, para otros, y estamos hablando de madera para aserrable, madera para vivienda, para construcción. Hay que evaluar si efectivamente tenemos esa capacidad real para decir Chile va a ser un país líder en que toda su vivienda futura y edificios sean en madera y además va a poder exportar. Pero, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece muy importante, yo lo digo de ignorancia. Primero, ¿cuál es la unidad más pequeña que puede sustentar a una familia, por ejemplo, si se dedica a la plantación? Porque yo estoy de acuerdo, o sea, aquí tenemos un monopolio de las plantaciones, a pesar de que es importante ese dato que hay 700.000 hectáreas que son pequeños productores, pero ¿tiene sentido, por ejemplo, estimular y fomentar que personas que viven hoy día la agricultura familiar campesina, que a lo mejor no es rentable, les fuera más rentable usar esos suelos que muchas veces no son de calidad para, por ejemplo, forestar? Un árbol se demora 20 años en crecer, bueno, ¿cómo se puede generar en el intermedio un apoyo para que esa persona pueda esperar que esos 20 años pasen y los pueda usar productivamente? O sea, yo creo que primero, si es posible desarrollar ese escenario, si tiene sentido o no, de estimular de que pequeños actores o pequeños pymes sean productores, y diversifiquen la oferta de recursos, para que no dependan de estructuras que son concentradas como las que tenemos hoy día o tan concentradas como las que tenemos hoy día, que van a seguir existiendo. En segundo lugar, a mí me parece muy importante todo el desarrollo tecnológico. Yo no sé si es posible en estos sectores el asociacionismo, no sé, tipo cooperativas como existen en muchos países para poder colaborar, sobre todo si están en un mismo ecosistema, en un mismo territorio. A lo mejor valdría la pena hacer esfuerzos conjuntos para todo el desarrollo tecnológico, sumar fuerza. No sé si eso es posible. Luego, me parece muy importante, bueno, además de todo lo que es transferencia tecnológica, yo creo que, no sé, se señalaba acá que cuando se ponía el ejemplo de países como Finlandia, yo estoy convencido que el mundo que vamos a habitar en 10 años más no va a ser el mundo real, va a ser el mundo virtual. Ahí vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a tener nuestros espacios de ocio, vamos a tener nuestra salud, pero también el comercio se va a hacer cada vez más en el mundo virtual. Y yo creo que deberíamos estar preparados también porque ya no van a haber centros. En el mundo virtual son nodos, no hay centro, no hay jerarquía y un productor de calidad puede vender directamente a cualquier rincón del planeta, ¿no? Eso me parece importante. Y lo otro que sí me parece que nosotros deberíamos estudiar, cómo generamos desincentivos e incentivos para que los trozos de madera no se vayan a mano de los chinos, porque eso sí que es una pérdida de patrimonio natural, aun cuando este sea renovable. Nosotros deberíamos generar políticas para que el incentivo sea a generar acá la agregación de valor y no sean los chinos los que se llevan esto. Es un poco la discusión que estamos teniendo con el royalty, a la minería. La minería, el royalty, un poco la discusión es cómo pasamos de una minería siglo XX, una minería verde siglo XXI, y cómo hacemos, por ejemplo, una parte muy importante del concentrado del producto cobre chileno se va en piedra y se va a China.
y gastamos 600.000 toneladas de combustible para llevar nuestro concentrado a China. Los chinos lo llevan allá y como lo funden allá, le sacan las tierras raras, que son el monopolio mundial de tierras raras, le sacan el oro, el galio, el bismuto, el germanio. Entonces uno podría pensar un royalty, por ejemplo, para la minería, que sea más alto para las piedras y menos alto para el cobre refinado en Chile. Pero yo creo que hay que plantearse algunos desafíos también, yo no sé cuáles, ustedes son los expertos, de que no sea evidente que el mejor negocio, estoy pensando en el proyecto país, sea que los chinos se lleven los trozos. Y cómo generamos incentivos para que ese trozo tenga un destino acá en Chile y por último, si se va a ir a China, se vaya como un producto ya elaborado o que tenga algo de elaboración. Bueno, esos son temas que a mí un poco me parece que uno podría ir a mí por lo menos me interesa conocer. ¿Qué es lo que opinan? José Pablo, no sé si puedes responder la pregunta de Pablo al mismo tiempo, si te interesa. Un poco, eso. Claro. A ver, a mí me tocó participar harto con un tema de transferencia tecnológica que hicimos ahí con las pymes y que estuvo apoyado por Corfo, que fue el procesar el Eucalyptus nitens. Y ahí me saco el sombrero con Gerardo Ludwig, que fue un pionero en el tema, siendo bastante pyme, que trató de hacer un esfuerzo de producir, conocer cómo procesarlo, y llegamos a sacar buenos productos. Sin embargo, muchas de las pymes con que trabajamos, con que fueron los que procesamos y aprendimos, nunca calificaron para los temas de beneficios Corfo. Un poco lo que se quejaban siempre es que hoy día la definición pyme de Corfo los dejaba fuera por el alto nivel de facturación que tenían, siendo que las utilidades no eran muy altas y eran haber calificado como pyme. Siempre en ese programa de alto valor de Corfo se tocó y siempre se planteó. Ahora, yo creo que también hay que abrir las opciones a otras especies. Ahí habló Gerardo de nativo y otras cosas. O sea, muchas de las pymes hoy día, esa tecnología, y mostré un poco ahí que los mismos aserraderos brasileros que aquí cortan pino, también cortan eucalipto y cortan otras especies. Yo creo que también es opción de empezar a mirar otras especies y pensar en un manejo sustentable y poder aprovechar las opciones de bosque nativo que tenemos, o eucalipto, que eucalipto crece más rápido que el pino y tiene buenas formas. Sin embargo, tiene desafíos tecnológicos que varios de esos los podemos resolver. Todavía queda mucho por investigar, pero es bastante optimizable. Y con respecto a la pregunta de Pablo, si queremos trozos podados, sí queremos trozos podados. Yo creo que hay un mercado muy importante, paga muy bien. Y hoy día, de cierta forma, el podado, por lo menos en las grandes empresas, nosotros lo hemos destinado más al plywood. Por lo tanto, en madera cerrada, nuestro aserradero no tenemos madera podada. Estamos pensando hacer algo de vía maquila o alguna cosa con algunas pymes para tener algo de madera cerrada nosotros dando vuelta, porque ya la definición y la mayor rentabilidad es plywood. Pero es interesante la madera cerrada, que no nos quedamos sin trozos ya. Gracias, José Pablo. Don Gerardo levantaba la por la zona en que estoy radicado, aquí de Osorno al sur, digamos, en Valdivia, Osorno, Yanquihue, Puerto Montt, hay una escasez tremenda también de madera estructural, aquí se utiliza mucho el pino oregón. Y el pino oregón se usa mucho en vigas a la vista, vigas estructurales, vigas desde 4 metros hasta 10 metros, pero el fuerte entre los 6 y 7 metros, con unos precios de loco, digamos. O sea, una viga de pino de 6-7 metros vale la pulgada 7-8 mil pesos. Entonces, vale el doble o el triple de la misma unidad en madera de pino. Y en madera en revestimiento también tiene un valor bastante alto, bueno para los productores, y está existiendo una escasez muy fuerte en cuanto a la oferta de trozos, porque se han comido, no hemos consumido todos esos stocks que se plantaron hace 50, 60 años atrás y no se han repuesto. Son de una rotación más larga, pero son bastante interesantes para el agricultor. O sea, para un agricultor que entra en rotación, es un muy buen negocio. O sea, son rentabilidades incluso mejores que la de pino insigne. Desgraciadamente la gran empresa como que la dejó de lado. Muchas empresas adquirieron plantaciones de Oregón y le fueron transformando a pino, insigne y eucalipto.
Y volviendo a lo de José Pablo, yo estoy de acuerdo contigo, José Pablo, que el eucalipto sigue siendo una especie súper importante. Yo he seguido desarrollando algunas cositas por aquí y por allá, en Nitens, en Delegatensis y Glóbulo incluso. Y claro, tenemos falencias tecnológicas todavía en lo que es secado. Ahí nos falta el capital a lo mejor para partir, porque como tú mismo mostraste, los australianos tienen hectáreas y hectáreas de cancha de trozos de madera cerrada encastillada, y se toman un año de plazo de un presecado, para después hacer un secado final bastante cortito. Y esa brecha se podría cortar con secadores como el que usamos acá, el solar, u otros secadores de secado más lento, y podríamos, para el comercio local, colocar madera de ese tipo, digamos. Existe una demanda para esa madera. Eso es. Muchas gracias, Gerardo. Estamos un poco en la hora. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario. Francisco. Sí, solo un poquito lo que decía senador en relación a cuál es la unidad mínima para una familia que quisiera cambiar el uso de su patrimonio de suelo a una plantación. Sí, efectivamente, mínimo, no sé, yo creo que pueden ser 10 hectáreas que hay que tener para que sea algo más o menos rentable, o no sé, ese número puede ser súper relativo, pero aquí lo que resulta muchas veces es que una asociación de productores o de aserraderos arriendan a ese dueño de terreno y le pagan un arriendo anual o mensual por todo el periodo de crecimiento del bosque, para después asegurar al final de ese periodo de 18 o 20 años esa madera. Yo creo que la figura aquí es poder arrendar esos terrenos, porque al propietario chico solo no le va a ser atractivo realmente el plantar, el manejar, tampoco sabe hacerlo. Entonces, bueno, que un experto le diga qué planta colocar, o se consiga una buena calidad de planta y después haga un buen manejo y le vaya pagando de forma mensual o anual el arriendo de ese terreno. Yo creo que esa es la fórmula. Estoy de acuerdo. Ok, gracias, Francisco. ¿Alguien más? Un comentario cortito. Efectivamente, lo que dice Francisco es súper importante, porque hay muchos propietarios que están en una etapa de su vida superior a los 60 años, que no, digamos, generacionalmente no van a tomar la decisión de poder reforestar o plantar, si es que tienen un terreno, digamos, de aptitud preferentemente forestal que esté desprotegido, o sea, o descubierto de bosque. Sin embargo, un buen arriendo, considerando los beneficios del bosque, de la infiltración del agua, del tema del carbono, la captura de carbono, ¿no es cierto? Y generar un patrimonio en terrenos que todavía están sin forestar. Hay cerca de 2 millones de hectáreas que son suelos pobres, que no tienen bosque, pero eventualmente podrían ser ya sea arrendados por empresas que se dediquen a la forestación, o por otro lado a pequeños propietarios que tienen terreno que no lo han reforestado, pero sí que hay un incentivo a que otros terceros pudieran arrendarlos con algún tipo de apoyo. El Banco Estado tiene alguna línea, está trabajando en eso, que sería interesante darle un empujón, por ejemplo, para aumentar rápidamente el patrimonio forestal. O sea, tener bosque es lo primero, de ahí todo para adelante. Gracias, Pablo. Se me quedó una pregunta en el tintero que quería hacérsela a Sergio, pero se fue. No sé si quizás José Pablo me puede responder. Hablamos que en el fondo los costes de inversión son más o menos altos, sobre todo si estamos abordando la conversación y llevándola hacia las pymes, que no tienen el capital que tienen quizás los medianos y más grandes. ¿Tenemos la capacidad de producir maquinaria made in Chile nacionalmente? Creo que sí, creo que hay casos, pero ¿es realmente factible proponer quizás dentro de esta misma discusión no solamente enfocarlo al bosque, sino que cómo logramos empujar la producción y creación de patentes y maquinaria nacional que vaya directamente al mercado de las pymes, quizás de más bajo costo? ¿Existe eso? O sea, hoy día MIT es un buen representante de maquinaria acerrío bastante competitiva. Ahora,
también Sergio, con su empresa Tecnip, también logró muy buenas maquinarias y muy buenos equipos. Nosotros le compramos varios equipos y también tenía un concepto muy claro un poco de cómo apoyar a la pyme en esta automatización y escáner de ayudarle a bajar el costo de materia prima. Y Neumann, que es un fabricante de cámaras de secado, yo lo pongo a la altura de cualquier cámara europea, norteamericana, tiene muy buena tecnología y un producto muy bien desarrollado. Yo creo que tenemos buena tecnología. Bueno, también la gente de tecnología integral, esta cuestión del tema del láser y cuestiones de muy buenos equipos. Ahora, la tecnología cuesta, o sea, tampoco... Sí, lógico. Tema, o sea, pero ¿cuánto sí lo bajas? No se puede bajar, claro. yo he ido viendo que han ido incorporando ciertos equipos con mejores optimizaciones y mejores decisiones en las pymes, con MIR y varias cosas. ¿Sí? Yo creo que hoy día hay capacidad en Chile de hacer cosas. Y como digo, Sergio ahí lamentablemente tuvo sus temas, pero logró muy buena tecnología y muy buenas soluciones. Perfecto. Gerardo, para terminar. Sí, ¿sabes? La gente le tiene mucho miedo, por lo menos aquí en la zona, a tecnologías nuevas por desconocimiento. O sea, es increíble a nivel medio también en los aserraderos. Muchas veces los propietarios saben que la cuestión corta, pero no saben por qué corta, digamos. Y de teoría de aserradero, de cómo ataca la sierra, de la velocidad, los rendimientos, no tienen muy poca idea. No sé si José Pablo coincide conmigo, pero a mí me ha tocado ver una ignorancia tremenda. Entonces le tienen mucho miedo a una tecnología que pueda venir de afuera porque creen que pucha, el rodamiento no lo va a encontrar en el mercado. Yo le digo, aquí vas a encontrar de todo. ¿Sí? Es el conjunto de máquinas el que te hace el aserradero, pero son piezas y partes, no hay nada especial. Los variadores de frecuencia están acá, los contactores, está todo acá. ¿Sí? Yo creo que es por falta de conocimiento. Yo sé que en el panel hay mucha gente que está muy capacitada y está muy arriba en la industria, pero el nivel medio bajo no está limitado. Entonces ahí es donde falta una educación y hacer una promoción, faltan las escuelas de técnicos, escuelas de lo que ya nombré anteriormente. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, antes de cerrar la reunión, los invito a los asistentes y a los de planta que pudieran completar, por favor, el Jamboard, ayudarnos ahí, ayudar a la Camila para poder elaborar los informes, resúmenes. Y eso, los dejamos cordialmente invitados a nuestros asistentes de planta al próximo miércoles a la misma hora. Nos toca tema, Fran, a ver si me ayudas ahí, biomasa, ¿verdad? Nos toca biomasa y fibra. Muchas gracias a todos los asistentes, parece que el senador ya no está presente. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en una próxima reunión. Vamos a grabar. Chao a todos por su asistencia. Muchas gracias de nuevo a los expositores. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.